Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi querido leoncito? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien, mi querido leoncito. Una de las imágenes que me ha impactado mucho, mi querido Leo, he visto como muchas montañas, pero era como que una parte cubría lo que es la oscuridad y otra parte había lo que es luz. Pero de un momento a otro, mi querido leoncito, como que la oscuridad quiere vencer lo que es a la luz. Luego también he visto, cariño, que una persona te consuela, seas hombre o seas mujer, pero es como si tú estuvieras llorando, lamentándote, mi querido Leo. El otro mensaje también, mi leoncito, he visto la mano como si fuera de una mujer muy mayor que lleva un anillo muy especial. Veo que esa mujer empieza como a escribir en un diario, en un libro, en un acta, en un cuaderno. Entonces, yo lo que siento, mi querido Leo, siento que muchos de vosotros posiblemente en estos momentos están pasando por algo muy estresante. Y siento que a lo mejor de repente piensas que has perdido la batalla. ¿Por qué? Porque la oscuridad estaba cubriendo ya casi todas las montañas en la cual te había mencionado que estaba dividido por oscuridad y por claridad. Pero ese personaje con un anillo muy especial, sinceramente, puede ser hombre o mujer, es como si estuviera escribiendo un testamento, un libro, un cuaderno. Me recuerda mucho a algo que me contó mi madre, le soy sincero, cuando mi madre y mis hermanos tuvieron lo que es un problema con un grupo de personas por temas terrenales, ¿vale? Entonces, como yo siempre he dicho, ¿no? Y esto siempre lo repito lo que es para Géminis, mas no nunca para Leo. Yo siempre digo, las lágrimas de Géminis no son en vano, porque encima mi madre es del signo Géminis. Pero en este caso, cariño, tengo que decir que las lágrimas de Leo no son en vano. Ese personaje, sea hombre o mujer que está escribiendo como un testamento o que está haciendo apunte de todo, siento que puede ser el karma, siento que puede ser Dios o tu guía espiritual, mi leoncito. Muchas veces preguntan y dicen, Richard,
¿Por qué las personas malas, luego cuando ya llega su hora, pues simplemente se van y no han pagado nada aquí? Cariño, cariño, cariño. Esto es el cielo y esto es el infierno. Siento que para el grupo de personas que a lo mejor de repente han estado pidiendo karma, siento que en el transcurso de estas semanas, tus ojos van a ser testigos de ese karma. Siento esto, ¿vale? Esto no es una maldición, esto no es de que Richard quiere el mal para la humanidad, no. Todo es libre albedrío. Nosotros prácticamente somos conscientes o somos partícipes de lo que nos pueda llegar, lo que es en el futuro. Y en esto no te digo que esto sea para ti, porque yo te he visto que tú estás lamentándote, sufriendo, estás triste, y siento que alguien ha estado tomando nota de esta situación. ¿Ya me contarás? Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta del mago, como carta guía, como carta consejo. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Aries. Puede ser que muchos de vosotros de repente tienen algún tipo de relación o de problema con el trabajo y también con la magia y las leyes, porque sale la carta del mago. Pero bueno, la carta del mago, mi querido Leo, y como sale como carta guía, carta consejo para vosotros, la carta del mago te está diciendo que tú tienes el poder. Cualquier cosa que tú estés pasando en estos momentos, que sientes prácticamente que te estás ahogando, que sientes que ya tu mundo se acabó, tienes la carta del mago. Entonces, nos dicen que las energías van a conspirar para tu favor. Y la carta del mago, cariño, si te das cuenta, fíjate muy bien. Este personaje, si te das cuenta, está cubierto del color amarillo y color blanco por aquí. Es una persona inteligente, es una persona justa. Tiene lo que es aquí el símbolo del infinito. Y aquí, de su mano, sale energía y hay como un remolino de agua. Entonces, está viendo lo que es el cosmos, cariño. ¿Y sabes qué me representa como carta guía, carta consejo para vosotros, mi querido Leo? Me dice que hay algo superior arriba que está viendo todo y que este ser superior está a tu favor, mi querido leoncito. Lo que esté pasando en tu vida, ¿vale? Recuerda que es una lectura bonus general. Las lecturas bonus son más espirituales. Es cierto que a lo mejor quieres saber de Pepe Lucho, de la Lupe, pero no, son así, más espirituales. Entonces, mi querido Leo, te recomiendo que te arregles, que te pongas guapa, que te pongas guapo, porque siento, cariño, que todo ese dolor que tú has estado pasando empieza a cicatrizar. Y tienes que tener fe. Ten fe, ¿vale? Hay algo superior que está lo que es a tu favor. Algo que tú de repente estás pidiendo con mucha fe. Algo que tú estás pidiendo con lágrimas. Hay algo superior que está a tu favor. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Me sale un Capricornio. Me sale otra vez Capricornio. Leo. Me sale Piscis. Cierras con Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, corazón, qué me dice el Arcángel Gabriel. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios del universo me ayude. Dice, todo va bien. Es maravilloso esta lectura. Escucha. Cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, se acerca la chispa divina que hay en su interior. Tómese el tiempo de respirar profundamente, de acallar lo mental y saborear lo divino que fluye por cada célula de su cuerpo. Entonces, siento, mi querido leoncito, que muchos de vosotros están dando vuelta a una situación.
A lo mejor, Richard, puede ser lo que es en el amor, trabajo, dinero, pero hay algo que te está atormentando. Estás nervioso, estás nerviosa, estás en un bucle. Pero te vuelve a decir como carta guía, como mensaje del arcángel Gabriel, todo está bien. Te recomiendo, mi querido Leo, tienes que estar tranquilo, tranquila, porque al final la luz va a triunfar, cariño, ¿vale? Es cierto que en estos momentos a lo mejor de repente pues las cosas no están fluyendo como tú esperas, pero esto no es el fin. Muy bien, te voy a sacar lo que es iniciales, que Dios Universo me ayude. Muchos de vosotros posiblemente antes que vieran la lectura o de repente después que tú mires la lectura, alguna mariposita va a aparecer por tu entorno, ¿vale? Sí, una mariposa, cariño, de cualquier color. La letra D, la letra Q, la letra P, W o M. Vamos a ver. Vamos a ver por qué dicen que hay algo superior que va a estar contigo. ¿Dónde está relacionado esto? Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la rueda de la fortuna. Está relacionado con las cosas materiales, cariño. Puede ser trabajo, puede ser dinero, puede ser juicios, puede ser viaje, puede ser apoyos, etcétera, etcétera. Siento, mi querido Leo, que me dicen, tienes que apostar a por todas, lánzate, atrévete, porque te están diciendo de que vas a ganar algo, vas a triunfar, ¿vale? Si tú te das cuenta, Leo, este personaje está prácticamente solamente con un pie montado o parado en estas esferas que son monedas de oro, que está representado lo que es el elemento tierra. Pero es cierto que tú de repente en estos momentos estás como un poco en desequilibrio. Pero me dicen, como si tú te das cuenta aquí, hay dos dados. Hay dos dados. Me dicen, tienes que jugártela, tienes que lanzarte, tienes que atreverte, mi querido Leo. Atrévete. Cuando yo te digo que está relacionado con la parte material, también está relacionado con todo que puede acontecer en la tierra. En la tierra, ¿vale? Yo que sé, puede ser amor, puede ser relación, puede ser trabajo, puede ser proyecto, puede ser juicio, puede ser apuestas. Puede ser de repente estudios, reciclajes, etcétera, etcétera. Pero lo importante, Leo, es que me dicen, tienes que atreverte, tienes que avanzar, tienes que dar ese gran salto. Me están diciendo, no tengas miedo, es lo que me dicen las cartas. Vamos a ver, Leo, la energía de ellos o de ellas en este momento. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del emperador. Muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente están un poco a la defensiva con una persona o hay conflicto con alguien. ¿Por qué? Porque su nombre mismo lo dice, el emperador. El emperador es una energía que siempre quiere ganar, ¿vale? Es una energía que siempre está en conflictos, en discusiones, en líos, pero siempre quiere ganar, porque sale la carta del emperador. Esta persona, en estos momentos, pues, no va a dar su brazo a torcer, ¿vale? No se va a rendir, porque se siente ganador o ganadora, pero está equivocado o equivocada. Vamos a ver. Hay un enfrentamiento, hay un conflicto. Y tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. Este personaje, posiblemente ahora mismo, puede ser que se siente así ganador o ganadora, quizás porque tiene el apoyo de los demás, inclusive de repente de tus enemigos o de tus amigos, mi querido Leo. Pero, Leo, siento que esto va a ser pasajero, cariño, porque luego este personaje se queda solo o se queda sola en la batalla, corazón. Pero es cierto que en estos momentos se siente ganador o ganadora, porque tiene el apoyo de los demás. La carta también de el Rey de Copas. Este personaje, cariño, siento que luego simplemente te va a buscar.
Este personaje luego de repente va a querer hablar contigo, va a querer pedir perdón o va a querer la amistad o la reconciliación entre vosotros. ¿Por qué? Porque esta carta, cariño, si te das cuenta, ya cambia su actitud. ¿Por qué? Porque posiblemente esta persona que en estos momentos se siente ganador o ganadora, se va a sentir solo, se va a sentir sola, cariño. Eso es lo que pasa. Entonces, por el momento, mi querido Leo, síguele la corriente, no te sientas mal. Se sienten ganador y ganadoras, tienen la fuerza en estos momentos, te soy sincero, ¿vale? En estos momentos, cariño, parece que fueran los intocables. Cariño, a lo mejor de repente te dicen cosas para que tú te ofendas, a lo mejor de repente tú te sientes menos a esta persona, a lo mejor de repente esta persona te humilla, tú lo ves con otro, con otra, cualquier cosa, se sienten ganadores, pero esto es temporal, mi querido Leo, ¿vale? Entonces, paciencia, mi leoncito, paciencia. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Dice, exprese su amor, láncese, dé el primer paso, ¿vale? ¿Te acuerdas con la carta de la rueda que te dice también, juégatelas con todos, lánzate, atrévete? Esto está relacionado también para solteros y solteras, para aquellos que a lo mejor de repente están conociendo a una persona en concreto. Si hay una persona que te interesa, si hay una persona que te atrae, las cartas me dicen, cariño, si la montaña no viene a ti, pues tú tienes que ir a la montaña. Expresa, lánzate, di lo que sientes, cariño, ¿vale? Porque siento que esta persona también te va a corresponder. Entonces, ya tienes el mensaje. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Esta persona puede ser de piel morena, mulato, mulata, cabello corto, un poco de barba. Son personas muy estratégicas. Puede ser que también está dentro del trabajo, del proyecto. Son personas muy inteligentes, ¿vale? O de repente tú trabajas con ellos o con ellas, mi querido Leo. Vamos a ver. La carta de la gran sacerdotisa. Muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente hay una persona que tiene una energía muy especial, que puede ser madre especialmente. Siento que esta persona, cariño, te va a estar guiando porque es una persona muy intuitiva, muy intuitivo. También puede ser padre o una persona con una intuición muy desarrollada. Esta persona puede ser del signo Virgo. Esta persona puede ser que se pinte el cabello de algún color. Es una persona muy espiritual. Es una persona que le gusta estar siempre bien arreglado o arreglada. Vamos a ver. Y cierras con la carta del 9 de bastos. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona que es muy alto o muy alta. Puede ser mujer. Físicamente está muy bien, son personas muy orgullosas, elemento fuego, Leo, Aries y Sagitario. Pueden ser mulatos también, cariño, ¿vale? Veo que esta persona te mira con odio, veo que esta persona, cariño, se siente seguro, segura, pero ya te he dicho algo, ¿no? Esa luz se lo va a pagar muy pronto, mi querido leoncito. Espero que te guste esta lectura, cariño, contra viento y marea, porque se me cierra la garganta. Recuerda, mi querido Leo, que tienes prácticamente algo superior que te va a ayudar. Hasta la vista y sé feliz, cariño. Gracias por tu apoyo.